Miguel Rodríguez Torres fue ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela. En octubre del 2014 fue removido del cargo por Nicolás Maduro. Fue jefe de inteligencia, además, durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, y además llegó al grado de mayor general del ejército venezolano. Y hablamos precisamente de Miguel Rodríguez Torres porque es nuestro invitado a esta hora. Ya lo ve en pantalla. Gracias por estar con nosotros en la tarde fin de semana. Bienvenido a NTN 24, general. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. No se preocupe, un placer. Hace rato, general, que queríamos conversar con usted porque usted habla mucho en sus redes sociales, en algunos espacios en los que participa activamente, habla de recuperar la democracia, de recuperar la república. Y quiero comenzar por allí, general. ¿Cuándo se perdió la república y quiénes son los responsables de este asalto a la Constitución, a la Carta Magna venezolana? Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Mira, el caso de la pérdida de la república se inicia con el llamado a constituyente. Esa fue una violación flagrante a la Constitución. Se convocó una Asamblea Nacional Constituyente sin el consentimiento del pueblo, y nuestra Constitución establece claramente que para llamar a una constituyente es el pueblo quien la puede convocar, aunque la iniciativa la pueda tener el presidente u otras fórmulas que están allí establecidas. Ahí comienza la creación de un poder, de un suprapoder ilegítimo para empezar a hacer con la política en Venezuela lo que le dé la gana al gobierno. Esto lo hacen en virtud de que no tenían posibilidades de controlar la Asamblea Nacional y ya tenían el control del poder legislativo, del poder judicial, tenían el poder electoral bajo su control, todos los poderes del Estado, las gobernaciones, la alcaldía, y tenían que de alguna forma tener el poder legislativo para resolver los problemas del endeudamiento, para resolver problemas legislativos, para hacer leyes y, según ellos, para hacer una nueva constitución. Ahí, cuando se llama una constituyente sin la presencia del pueblo venezolano, empieza sin duda alguna el descalabro final de lo que es un proceso democrático en Venezuela. Ahora, general, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer el venezolano para que el orden constitucional y democrático regrese a Venezuela? Mira, la lucha por el establecimiento democrático no es una lucha sencilla. Es una lucha compleja, dado todos los poderes que aglutina el presidente de la República. Ya vimos lo que pasó en las elecciones regionales, en las elecciones municipales, toda la manipulación del sistema electoral. Sin embargo, hay escenarios que no podemos perder de vista. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer? Me dices tú, fundamentalmente, ahorita hay que lograr la unidad superior de los venezolanos. Este es un momento de los líderes valientes que tienen capacidad de desprenderse de sus intereses personales. Es un momento donde los intereses de los partidos pasan a un segundo plano. Es un momento donde los intereses de cada líder, de cada grupo, de cada organización, se ponen de un lado y se ponen de primero, la prioridad número uno, el interés nacional, el interés del pueblo. Y esto, si se logra eso, se lograría un gran consenso nacional para poder enfrentar esta situación, ya sea por la vía electoral o por cualquier fórmula que se pueda estructurar a partir de esa gran unidad nacional. Pero lo primero es que hay que lograr la unidad nacional. Lamentablemente, vemos nosotros que hay un sector de la oposición, el que llaman Grupo de los Cuatro, que asume que ellos son los representantes de todo lo que se opone a Maduro, cosa que es mentira. A Maduro se opone más del 80% de los venezolanos, y eso no está representado allí. Uno de los graves problemas que estamos enfrentando es la pérdida del liderazgo, tanto del chavismo como de la oposición. Entonces hay un pueblo que se siente que no haya quien seguir, un pueblo que se haya desorientado, desmovilizado, desmotivado. El liderazgo está fallando. Ante esa realidad, estos líderes tienen que entender que la búsqueda del consenso tiene que abarcar todos los sectores nacionales, los grandes gremios del país, los sectores sociales, las organizaciones políticas, partidos pequeños, medianos, grandes, todos los tipos de organizaciones. De manera muy rápida tiene que sumarse a una gran concertación nacional para alcanzar ese consenso que permite enfrentar las situaciones según se establezca en ese consenso cuál va a ser el método a utilizar, ya sea electoral u otro que se definan de lucha política en esa gran plataforma que hay que... General, ya vamos a hablar del tema electoral, ya vamos a hablar de esa unidad nacional en la que se convoca a toda la oposición, y usted lo ha dicho muy bien, no solo oposición, son los partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática, sino también un buen sector del chavismo que se separó del gobierno de Nicolás Maduro. Hay que decirlo, Venezuela ha entrado en un corredor electoral. Se han convocado las elecciones presidenciales,
por eso hemos querido también conversar con el mayor general del ejército venezolano, Miguel Rodríguez Torres. Y quería recordar este punto. Le decía que ya vamos a hablar en profundidad del tema electoral, de la unidad y de lo que pudiera venirse para quienes están en contra del gobierno de Nicolás Maduro o que se oponen, como usted dice en su Twitter, al mal gobierno. En octubre del 2014, Nicolás Maduro agradeció al entonces ministro del Interior, Justicia y Paz, está hablando con nosotros, Miguel Rodríguez Torres, su labor durante 19 meses. Aseguró que necesitaba unos días de descanso porque lo iban a enviar a una nueva misión. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro. Quiero agradecer al compañero Mayor General Rodríguez Torres todo el esfuerzo que hizo, todo su trabajo durante 19 meses. Le he dicho que agarre 15 días de descanso. Tiene 15 años sin descanso. 15 días de descanso para que vaya a una nueva misión que le voy a dar estratégica. General, ¿qué pasó? ¿Por qué no le dieron esa nueva misión? Quizás usted se peleó con Nicolás Maduro, le reclamó algo. A ver, después de mi salida del ministerio hubo algunas ofertas de seguir en algunas labores, ¿no? En primer lugar se me ofreció una embajada que yo no quise aceptar. Se me ofreció otro ministerio, que era el Ministerio de Minas, y por razones éticas y por inclusive por no compartir este proyecto del arco minero que está conduciendo el presidente Maduro, obviamente tampoco recibí. Además de que mi salida obedece a que ya habían duras confrontaciones con el presidente y otros sectores del gabinete, sobre todo el tema del manejo de la economía, por decisiones que dejaban de tomarse, otras que se tomaban erráticamente, y era para mí ya muy difícil, era casi imposible ya volver a pertenecer a ese gabinete. Usted se paraba en un consejo de ministros y exponía su posición y argumentaba por qué no debían hacerse esa política. Sí, ahí no solamente en el gabinete, sino en las reuniones del alto mando político, expresar posiciones contrarias a las que expresaba el presidente. Por ejemplo, el presidente tiene, entre sus defectos, tiene que no acepta críticas ni acepta diferencias, y todo es avasallador, no es como él dice, y va avanzando sobre eso, así esté cometiendo el error que está cometiendo. Entonces es muy difícil trabajar un equipo como ese, donde hay un desprecio al conocimiento que es evidente. Pues usted ve que los jefes en los cargos más importantes ni siquiera sus profesiones se asoman o se medio parecen al cargo que están ejecutando. Ahí lo que exigen es una lealtad de foca de aplaudir todo lo que el presidente diga, entonces bueno, sí siguen el cargo. Entonces, en esas condiciones para mí era muy difícil seguir optando a un cargo ahí. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo hablar con el presidente Nicolás Maduro? ¿Qué le dijo? Hace como año y medio conversé con él, hace año y medio, 2 años. A través de un intermediario, mandó a alguien a conversar conmigo. Yo le expresé que yo no iba a callarme en mis críticas, que yo iba a seguir haciendo el movimiento político que estoy construyendo, que es el movimiento amplio, que iba a seguir por ese camino, creando una nueva alternativa política, y hasta ahí llegaron las conversaciones. Bien, general, vamos a pasar a otro tema porque ya le decía, Venezuela entró en ese corredor electoral para los comicios presidenciales. En su cuenta de Twitter veo que hay un tuit fijado en el que usted hace referencia a que Nicolás Maduro es fácilmente derrotable, pero hace varias salvedades. Dice textualmente, sí y solo sí. El punto 1 dice, logramos un candidato único por consenso. General, consenso de todos los ciudadanos y fuerzas políticas que se oponen al gobierno. Es decir, usted y su gente, quienes estuvieron con Chávez y ya no están con Nicolás Maduro, ¿unirían fuerzas, por ejemplo, con Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, por el bien del país, por el bien de los venezolanos? Mira, eso que tú estás describiendo ahí es lo que justifica y hace entender la necesidad de un candidato que llaman algunos outsiders. Un candidato que no venga de los partidos tradicionales, primero porque esos partidos, sin duda alguna, tienen una condición bastante precaria. Sus liderazgos han decaído, han perdido fuerza, capacidad de movilización. Son liderazgos fofos, ¿no? Hay que buscarse un líder que venga fuera de esos partidos, que sea potable tanto para el chavismo crítico, el chavismo democrático, el chavismo que está oponiéndose a la presidente Maduro, como para la oposición que ya conocemos, e inclusive que despierte, en lo que llaman niní aquí en las encuestas, los despierte y los motive a salir a votar. ¿Por qué fácilmente vencible Maduro? Bueno, porque Maduro tiene el 83% de los venezolanos en contra. Ahora, el problema está en convertir ese 83% con un liderazgo sólido, con un liderazgo capaz de motivar, motivante, movilizador, convertir eso en una masa crítica que se mueva a votar contra Maduro. Ese es el gran reto, siempre y cuando se logren algunas condiciones en una lucha previa para mejorar
en la estructura electoral venezolana. General, vamos al segundo punto de su estrategia. Dice así: se movilizan los líderes que se oponen al mal gobierno para despertar la esperanza. Ya lo tocaba allí. Un outsider podría ser un empresario, Lorenzo Mendoza. ¿Qué tal le suena ese nombre? Mira, ese nombre ha sonado ya mucho en encuestas y en las discusiones de calle, y cuando voy a las asambleas y converso uno con la gente. Llámese Lorenzo Mendoza como se llame, pero tiene que ser alguien que de verdad esté en el imaginario de la gente, que despierte el ánimo de la gente en salir a participar en un proceso electoral. Si es la decisión del consenso, ir al proceso, porque ese es otro, ¿no? Ese consenso nacional debe determinar si el camino es ir a las elecciones. Entonces, decidido eso y con un líder de esas características, el resto de los líderes del chavismo crítico, el chavismo democrático, de la oposición, de los grupos sociales, de los gremios, tenemos que irnos a la calle en campaña a que ese líder gane, indiferentemente que sea del partido nuestro, que no sea del partido. La idea es que no sea ningún partido. Porque ahorita el problema es que el gobierno tiene que cambiar, y no es un capricho de Rodríguez Torres, ni un capricho del Movimiento Amplio. El gobierno, para que este país pueda salir de la dura crisis que tiene, de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis moral, de la crisis política, tiene que cambiar este gobierno. El presidente tiene 6 años con todos los poderes en su mano y todavía no ha podido resolver el problema cambiario. Tiene todos los poderes en su mano y el aparato productivo nacional cada día decae más. Quiere decir que el presidente ya no está en capacidad, perdió toda su capacidad de maniobra política y económica para resolver la crisis. Entonces todo pasa por cambiar al presidente. Es más, el escenario ideal, el óptimo en este país sería que el presidente renunciara. Si el presidente se parara ante el país y dijera: mire, he hecho todo lo humanamente posible por tratar de resolver los problemas de la economía, los problemas políticos y sociales, y ante no poder hacer eso, faltando poco tiempo para terminar el periodo, designar un vicepresidente que se dedique a la organización de un proceso electoral transparente, limpio, competitivo, y vamos todos a elecciones, y bueno, y el pueblo será el que decide. Igual pasa a lo interno de la oposición y de todo lo que nos ponemos a Maduro. Cuando hay déficits en el conocimiento de lo que la gente quiere, hay que ir al pueblo, a la base, y preguntarle y saber exactamente lo que el pueblo quiere y no hacer lo que los líderes le da la gana. Un general como usted, señor Rodríguez Torres, que estuvo en el gobierno de Hugo Chávez, que de alguna manera estuvo en el gobierno de Nicolás Maduro, cuando sale a la calle, ya sabemos que usted pues se abrió de ese proyecto político, y lo dijo aquí en este programa, por razones de cómo se estaba manejando la economía, de cómo se estaba manejando el arco minero, por políticas del gobierno con las que usted no estaba de acuerdo. Ya la gente, es decir, acepta su propuesta de país, no lo rechaza por ser parte de ese chavismo que de alguna manera también es responsable de lo que vive Venezuela el día de hoy. Mira, nosotros sacamos ya un pequeño libro, ahorita te lo voy a mostrar, para ir por el país, pueblo por pueblo, barrio por barrio, organización por organización, reunión con los gremios, con empresarios, con mucha gente, con este librito. Esto es un comprimido de la propuesta del Movimiento Amplio. Aquí hablamos del tema político, espiritual, del tema económico, social y ambiental. Esto lo he ido exponiendo yo en los barrios, en las urbanizaciones, en el interior del país, ante gremios empresariales, ante los productores del campo, y en ninguna parte yo he sentido rechazo absolutamente de nadie. Hay preguntas, hay debates duros que después mediante ese debate, mediante ese diálogo, sin duda alguna se abren sendas de motivación de la gente a participar. Te recuerdo que cuando yo fui ministro, en esos meses, que no fueron 19, creo que fueron como 14 meses, algo así, que yo fui ministro, en ese tiempo yo me dediqué a dialogar. Si tú revisas un poquito a través de internet que hice yo cuando fui ministro, yo me reuní con todos los gobernadores, conversé con todos los alcaldes del país, revisamos los planes de seguridad ciudadana de mano de cada alcalde y de cada gobernador, hice reuniones con muchísimas comunidades para organizar el tema del patrullaje del 911, buscándole salida y soluciones a uno de los principales problemas de los venezolanos, que es la seguridad ciudadana, que para mí fue un compromiso de vida. Pues ahí me entregué yo viernes, sábado, domingo, de lunes a lunes a trabajar por eso. Y eso me permitió a mí dialogar con muchísima gente, siempre apartando la discusión electoral y política, y poníamos en primer plano el objetivo que era la seguridad ciudadana. Y eso trajo buenos resultados, y el que siembra eso, bueno, no puede recurrir a otras cosas, sino más diálogo y seguir conversando con la gente y proponiendo a la gente que lean, estudien y discutan y hagan propuestas en el marco de este trabajo que se hizo en el Movimiento Amplio.
Recuerdo bien esas jornadas que usted hizo de diálogo. Lo vi, yo fui corresponsal de NTN 24 en Venezuela, en Caracas, y lo vi conversando con Enrique Capriles, almorzando en un momento en una sede de PDVSA. Convocó también a Gerardo Blay, que es un alcalde opositor. Usted defendía que era un hombre que conocía de la Constitución, de las leyes y que debía estar allí. Además que fue también por orden del presidente de la República. Voy a seguir en los puntos de esa estrategia que usted desglosa en Twitter. Punto 4, se organiza un ejército ciudadano para la defensa del voto. Punto 5, se prepara a los mejores técnicos para monitorear antes, durante y después el proceso. Esto parece, general, cuesta arriba con la cantidad de venezolanos que en medio de la crisis que vive el país, pues algunos para no morir de hambre han tenido que salir hacia otros países. ¿Usted cómo lo ve? Parte de las condiciones que hay que lograr es que se habla del registro electoral permanente en el exterior y aquí en Venezuela, y que se pueda actualizar el registro y se pueda revisar ese registro electoral, se pueda auditar ese registro. Y como en uno de los puntos que yo pongo de crear un ejército de ciudadanos para defender el voto, se trata de que, como en las últimas elecciones, la oposición llama a la abstención, bueno, muchísima gente no vota. Obviamente el gobierno gana absolutamente todo. Aquí hay que organizarse. Si la decisión llegase a ser ir a un proceso electoral, hay que tener gente hasta en la mesa más lejana y en la máquina más lejana del territorio nacional, porque ahí es donde hacen la trampa. Mucha gente se concentra en tratar de evitar la trampa en los grandes centros. No, la trampa la hacen en los centros más pequeños, máquinas donde ponen a gente a votar, ¿verdad? Porque están controlados por un solo partido, que es el partido de gobierno, ponen un gentío a votar, o una sola persona a votar por una cantidad de gente que no existe, y así mismo firman en el libro y así van sumando votos y votos y votos y hacen una gran mega trampa. Entonces hay que tener la gente en cada mesa, en cada máquina, protegiendo el voto. Y la Fuerza Armada, esa institución a la que yo tanto quiero, si llegase a dar un proceso electoral como ese, sería el momento de reivindicarse con todo su pueblo, protegiendo el voto de la gente, haciendo respetar la decisión del pueblo y protegiendo a su gente, a su pueblo, porque nuestra Fuerza Armada está conformada por gente que fundamentalmente viene de las clases sectores populares y las clases medias venezolanas. Y te pongo un ejemplo, mira. Cuando el comandante Chávez en el año 98 fueron las elecciones, el comandante Chávez ganó las elecciones y un general del ejército se dedicó a recorrer el mismo día de las elecciones, a recorrer cuarteles para llamar al desconocimiento del triunfo del comandante Chávez. Y el presidente Caldera llamó a ese general y le dijo: el presidente Chávez ganó las elecciones, usted respete la decisión del pueblo. Y el general se quedó tranquilito, se fue de baja después y Chávez fue reconocido una vez que ganó sus elecciones. Entonces, ese es el rol que debe jugar nuestra Fuerza Armada y reivindicarse con todo el país. Pero hay ambiente, hay pensamiento entre las filas en los cuarteles para defender la votación, para defender a quienes están en contra de la llamada revolución bolivariana, tomando en cuenta que el pensamiento de esa revolución bolivariana precisamente está incluso en la formación de los nuevos oficiales de la Fuerza Armada venezolana. ¿Hay vientos de cambio, hay pensamientos de cambio dentro de los cuarteles? Mira, así los cuarteles no viven en una isla, los militares son parte del pueblo, los militares están sufriendo la hiperinflación que sufrimos todos, las colas inmensas para conseguir un alimento o una medicina, los precios desbordantes, que así tú ganas 10 millones al mes, eso no te alcanza porque todo cuesta millones. Te vas a tomar un café y vale 80.000 bolívares, compras un cartón de huevo y vale 400.000 bolívares, eso no lo aguanta nadie. Y los militares están sufriendo exactamente lo mismo. Los militares, si se pudiese hacer una encuesta abierta donde los militares puedan opinar, el 85% de los militares quiere cambio. Y quiere cambio por la vía democrática. Quiere cambio y que el gobierno respete la decisión popular. Entonces, yo creo que ciertamente, si se logra esa gran unidad nacional y ese ánimo, cambia la actitud de los venezolanos, en caso de que la decisión sea ir a unas elecciones, bueno, seguramente la Fuerza Armada se sumará a ese gran esfuerzo de protección del voto y de respeto al ciudadano, porque ahora también da de moda que salen gente armada de grupos parapoliciales a amedrentar a los votantes en la cola de votación. El tema de lo que usted habla son de los colectivos, y eso no es un tema nuevo en Venezuela. De hecho, los colectivos que son paramilitares, como usted lo dice, algunos hacen vida detrás del Palacio de Gobierno de Venezuela, detrás de Miraflores, en el 23 de enero. ¿Por qué nunca se atacó de raíz eso, general? Mira, yo tengo alguna experiencia en eso. Yo de muchos colectivos tengo el mejor de los conceptos, porque los he visto trabajar por sus comunidades, los he visto trabajar en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo cultural, en el ámbito de lo deportivo, trabajando con los niños, con los jóvenes. Eso lo he visto yo, y cuando fui ministro con mucha más intensidad, porque yo iba a los barrios
y ayudaba con equipos deportivos, con instrumentos para núcleos musicales, etcétera. Porque un colectivo es en esencia una expresión de organización popular. Un grupo que se haga llamar colectivo y ande armado, recorriendo las calles, bajo la vista de las autoridades, ese es un grupo delincuente. Es un grupo que hay que reducirlo y ponerlo a orden de la ley. Y en mis tiempos de ministro y de director, varias veces tuve confrontaciones con personas que haciéndose ver como supuestos colectivos, vivían cometiendo delitos, utilizando armas indebidas y sin permiso, y bueno, y cuando nosotros tuvimos oportunidad los metimos presos, pues, porque eso es lo que dice la ley. Entonces yo creo que aquí en este país hace falta orden, hace falta cumplimiento estricto de la ley por todos los venezolanos, y para eso hace falta un cambio de gobierno. Usted promueve el movimiento, así se llama, Movimiento Amplio Desafío de Todos. ¿Quiénes caben ahí? Correcto. ¿A quiénes está llamando usted para que se dé un cambio político en Venezuela, para que se recupere la democracia en Venezuela? Mira, ahí hemos estado convocando a todos los venezolanos de buena voluntad que sientan que no hay liderazgos en la oposición, que estén cansados de la oposición y del PSUV, y mucha la gente que se ha ido sumando en cada pueblo y en cada estado en este movimiento. Por eso le llamamos un movimiento amplio. ¿Por qué lo concebimos así? Mira, porque la crisis venezolana es muy profunda. La crisis venezolana, si fuera nada más económica, fuera muy fácil de resolver. Pero es que la crisis venezolana es espiritual. Es un achatamiento espiritual del venezolano. La crisis venezolana es moral, ética. La crisis venezolana es económica. La crisis venezolana es política. Nadie reconoce a nadie, ni la Asamblea reconoce al presidente, ni el presidente de la Asamblea, y aquí todo el mundo se disuelve uno al otro. Es un país que está anarquizado, políticamente es un desastre. La crisis es social, hambre, gente en las calles, gente comiendo basura, gente... Mira, hay que recorrer ese país, yo lo recorro por tierra de punta a punta para ver el desastre económico y las consecuencias que eso tiene en la vida del venezolano, en la degradación de la calidad de vida del venezolano. Aquí la crisis es ambiental, unas ciudades llenas de basura, un desastre. El país está cayéndose a pedazos. Entonces la crisis es compleja, es muy compleja. Y la única forma de que los venezolanos superemos esta crisis es que nos unamos todos y que Dios nos ayude. Y nos unamos todos para poder empezar a renovar el proyecto del país. Pero eso requiere la unidad de todos. Si llega un presidente que gobierna como hace el actual, que solamente gobierna para su sector, y a punta de populismo y dinero inorgánico que cada día presiona más la hiperinflación, bueno, seguiremos en la misma crisis. Los que están en la calle protestando pasarán a Miraflores, y los que están en Miraflores a la calle. Nosotros necesitamos un gobierno de todos los venezolanos, de mucha amplitud, un gabinete donde estén representados todos los sectores del país, y entonces llamar a todos los venezolanos de unidad a poder activar el aparato productivo, a poder producir en el campo, ayudar a los campesinos, a los productores pequeños, medianos y grandes. Pero es el esfuerzo de todos lo que nos va a permitir salir rápidamente de esta crisis. No salimos mientras simplemente el esfuerzo se haga desde un gobierno que solamente gobierna para un poquitico que lo legitima, ¿no? General, usted, bueno, siento que habla de la llamada tercera vía, y cuando se está frente a un país, a un escenario, a una situación, a un panorama tan polarizado como el de Venezuela, donde se es del PSUV o se es de la Mesa de la Unidad Democrática, suena difícil que una tercera vía, una tercera opción pueda imponerse, pueda triunfar, pueda cristalizarse. ¿Cómo se construye un movimiento como ese, general? Mira, la respuesta es facilita, porque hace rato tú me preguntabas por Lorenzo Mendoza. Y lo voy a utilizar como ejemplo, y que me disculpe Mendoza si estoy usando su nombre. Aquí se han hecho varias encuestas donde Lorenzo Mendoza aparece punteando, pero por muy amplio margen, las encuestas políticas. ¿Por qué eso ocurre si Lorenzo Mendoza es político? Si Lorenzo Mendoza no milita en ningún partido. Simplemente porque los venezolanos están hastiados de los líderes de los partidos. Porque los venezolanos ya no quieren líderes del PSUV ni de la MUT, que quieren un líder distinto, un líder que ofrezca algo distinto y que por lo menos en un periodo saque a Venezuela de la crisis y pueda reoxigenar la democracia venezolana. En ese espacio cabe lo que tú llamas tercera vía, otras opciones. Yo no lo llamo tercera vía, nosotros somos simplemente una alternativa con una propuesta ya. Aquí está simplemente el resumen de esa propuesta en este folleto, y somos una organización que está en crecimiento. Eso cuesta bastante esfuerzo, porque hay que ir pueblo por pueblo, reunirse con mucha gente, la captación de los líderes, la formación de los líderes, y en eso estamos nosotros permanentemente esforzándonos por crear una nueva alternativa política con una nueva ética política. Venezuela tiene que madurar. Mire, después de todo lo que hemos vivido y de todo lo que ha pasado en estos últimos 5 años,
Si como sociedad no maduramos, bueno, hemos perdido el tiempo, ¿no? Yo creo que estas experiencias tienen que llevarnos a madurar, tienen que llevarnos a crecer como sociedad y a entender que la política no es la confrontación entre dos bandos que se quieren matar unos a otros, de enemigos, sino de alternativas y de propuestas al país, pero que no tenemos que vernos como enemigos ni pensar en matarnos porque pienso distinto a ti. Tenemos que dar un paso al frente en el desarrollo político nacional. ¿Qué anda haciendo política, fundando, construyendo un movimiento amplio, un desafío de todos? Pues esta semana, tengo entendido, la semana pasada, lo inhabilitan. ¿Usted tenía aspiraciones para participar en estas elecciones presidenciales? Yo creo que el miedo del gobierno era más alto que las aspiraciones mías. Mi aspiración real es lograr el consenso nacional en el líder que así se decía en ese consenso. Y siempre mi nombre estará al servicio de ese consenso nacional para ayudar a salir a Venezuela de esta crisis. Esa inhabilitación no tiene sentido. A mí me inhabilitan por el artículo 59, numeral 1, que dice que será inhabilitado por 12 meses quien no presente su declaración jurada de patrimonio una vez terminado el cargo para el cual ha sido nombrado. Y yo presenté mi declaración en menos de un mes después de haber salido del cargo, mi declaración jurada, y la presenté en los medios hace ya unos 4 o 5 días, para que los venezolanos vean que es una inhabilitación de carácter político y para evitar de que uno pueda participar en el proceso electoral. Supongo yo que lo hacen para eso. General, ya vamos finalizando porque sé que tiene compromisos. Lo seguía, lo sigo en Twitter y siempre ponía denuncias de persecución contra su familia, contra su padre, que la finca, que su padre no tenía nada que ver con su rol como militar o como político. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con su padre? Y si usted se siente perseguido en este momento por el gobierno de Nicolás Maduro. Tú sabes que yo viví persecuciones en la cuarta, porque yo, después que salgo de la cárcel, sin duda alguna, había una persecución permanente y que allanaba a mi familia, sí. Y yo fui 5 veces preso. Y ahorita más o menos me siento en las mismas condiciones, ¿no? A mí me allanaron en la finca, y no solamente es que allanaron, es que se llevaron lo que les dio la gana, hasta artefactos eléctricos, después del allanamiento. Pero parece ser que con un aire acondicionado que se robaron, estaban pensando que se iba a tumbar el gobierno. Pero allanaron a la casa de mi papá también en Apure. Ha habido mucha persecución. Sin embargo, nosotros estamos firmes, nosotros no tenemos nada que temer, nosotros, bueno, en las manos de Dios y con el pueblo venezolano, seguiremos avanzando en la construcción y la renovación del país que nosotros queremos. General, ya para finalizar, después de haber participado en la intentona golpista con el presidente Hugo Chávez en el 92, de formar parte de su gobierno, de estar en la inteligencia, estuvo en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, también estuvo pues en el Ministerio de Interior y Justicia, ¿usted no le debe nada, no tiene cuentas pendientes con la justicia? En lo absoluto, en lo absoluto. Yo cumplí mi rol como oficial del ejército, hasta que cumplí mis 34 años de servicio, pasé a retiro, y ahí está mi trabajo, está al escrutinio de la gente. Por eso yo me permito andar por cualquier parte de la ciudad, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur, y la gente me saluda con aprecio, sin problemas. He ido construyendo mi movimiento sin ningún tipo de resistencia, y lo seguiré haciendo, porque yo sí creo en una Venezuela vivible. Y los venezolanos soñemos que esta Venezuela es recuperable, esta Venezuela se debe reconstruir y renovar nuestro proyecto nacional, y tenemos con qué. No perdamos nunca la esperanza. Hay gente en el Twitter, general, que dice que usted y Luis Ortega Díaz, que sabemos que abiertamente se pararon frente al gobierno de Nicolás Maduro y dijeron, lo están haciendo mal, se salieron del orden constitucional y de lo democrático, están pidiendo y consideran y sugieren que ustedes deben pedir perdón. ¿Usted debe pedir perdón? Si yo lo que hice fue trabajar por la gente, ¿qué perdón puedo pedir? Si a alguien yo le hice daño y me lo demuestra, yo le pido perdón a quien sea. De paso, si tú ves a otros programas anteriores que yo he tenido, cuando me dejaban hablar aquí en la televisión, yo siempre he sido un predicador del perdón. Nuestra propuesta, aquí está, pasa por el perdón nacional, por la reconciliación nacional. Y yo, si tengo que a alguien pedirle perdón, no tengo ningún inconveniente, más cuando he sido siempre un predicador de eso. El resentimiento corroe el alma. Uno tiene que sacarse todo eso de adentro para poder construir una sociedad de gente feliz. Y no es la primera vez que escucho que el tema de Venezuela también es espiritual, se lo escuché a usted, a muchos predicadores, a muchos pastores. Quiero agradecer al mayor general del Ejército en situación de retiro, exministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, por compartir estos bastantes minutos con nosotros aquí en la tarde de fin de semana de NTN 24. Hasta la próxima, mucha suerte. Gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo.